Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular para hablar de la situación en la que se encuentra la dependencia y la discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Miren, cuando hace casi 2 años el señor Azcón tomó posesión, lo hizo con 2 compromisos muy claros. El primero de ellos era avanzar en el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma para convertir a Aragón en un enclave referente en la captación tanto de talento como de inversiones como de empresas. Y el segundo de sus compromisos fue recuperar nuestros servicios públicos, esos que tras 8 años de gobierno socialista se encontraban en una situación completamente deteriorada, algunos de ellos al borde del colapso, como llegó a admitir el señor Lambán en el caso de la sanidad. Pues bien, hoy, 2 años después, podemos decir que las medidas implantadas, la rigurosidad y el trabajo serio están comenzando a dar sus frutos y que hoy nuestros servicios públicos funcionan mejor y son más ágiles. Hoy los aragoneses que más lo necesitan no se encuentran con las puertas cerradas de la Administración como ocurría antes. Y esto es gracias a que el Gobierno del Partido Popular, a que el Gobierno del señor Azcón ha puesto los medios, los equipos y los recursos necesarios para dar la vuelta a la situación. Y los datos así lo demuestran. Hablamos en primer lugar de la discapacidad. Miren, en materia de discapacidad hemos logrado reducir en 4.000 personas las listas de espera que nos dejó el Partido Socialista. Ese Partido Socialista que escondía los expedientes en los cajones para intentar maquillar las listas de espera. Así, mientras que en octubre de 2024 había 11.189 expedientes pendientes de resolver, en mayo de este año son 7.053. Esta reducción en las listas de espera se debe a la puesta en marcha, entre otras medidas, de sendos planes de choque, así como el refuerzo del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales, lo cual ha permitido convertir en una realidad la reducción de las listas de espera mes tras mes de manera estable y sostenida en el tiempo. Pero si hablamos de dependencia, la diferencia es todavía más clara. Hoy, Aragón tiene el menor porcentaje de personas a la espera de una prestación de la dependencia, y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos del último informe del Observatorio de la Dependencia hecho público esta semana por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En solo año y medio hemos aumentado el número de personas atendidas en el sistema de la dependencia en un 16,6%. Hemos pasado de las 40.334 personas atendidas a las 47.035 personas atendidas por el sistema. Pero para nosotros un dato que todavía es, si cabe, más relevante es el tiempo de respuesta desde la solicitud de esa ayuda o de ese servicio a la resolución de la misma. La ley de la dependencia obliga a que el tiempo máximo de respuesta se sitúe como mucho en los 180 días. Pues bien, en nuestra comunidad autónoma, gracias a la gestión del Gobierno del Partido Popular, gracias a la gestión del Gobierno del señor Azcón, hemos conseguido bajar por primera vez de ese tope máximo que establece la ley. En junio de este mismo año tardábamos 163 días en resolver estos expedientes frente a los 195 días que tardaba el Partido Socialista en junio del año 2023, por comparar meses parejos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que gracias a la gestión de un Gobierno del Partido Popular, una persona dependiente aragonesa tarda hoy 32 días menos en recibir la ayuda o servicio que necesita frente a cuando gobernaba el Partido Socialista. Para que se hagan una idea de la magnitud de estos datos, la media nacional de respuesta se sitúa en los 328 días. Esto es más del doble de lo que se tarda en responder en Aragón. Asimismo, tenemos que hacer mención a que en este año 2025 se ha vuelto a revalorizar el precio de las plazas concertadas con las residencias en un 4,5%, que se suma al incremento del 4,3% del año pasado. Esto ha sido un compromiso serio, real y firme y fundamental para las entidades sociales frente a la postura que asumió el Partido Socialista en los peores momentos, cuando la inflación estaba disparada, ubicando a las entidades sociales al borde también del colapso y del ahogo. Hoy podemos decir que nuestros servicios sociales están mejor de lo que estaban hace 2 años, pero también les aseguro que no nos damos por satisfechos, que seguiremos trabajando porque nuestro objetivo es seguir reduciendo las listas de espera tanto en la dependencia como en la discapacidad. Y eso solo se hace de una manera: gestionando mejor, trabajando de manera seria y con un compromiso real con los aragoneses, que es la única manera en la que sabe trabajar el Gobierno del señor Azcón. Y todo ello a pesar de la falta de apoyo
apoyo y de los obstáculos a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España, quien sigue incumpliendo su obligación legal de financiar el 50% de la dependencia. Un compromiso que sí que ha adquirido con otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, pero que, como decimos, no ha adquirido con Aragón y con el resto de españoles, dejando en evidencia algo que sabemos de sobras, que al Partido Socialista de Pedro Sánchez y de la señora Alegría mejorar la calidad de vida de los aragoneses les importa más bien poco, que lo único que les preocupa es perpetuarse un día más en la Moncloa. Lo estamos viendo en el día de hoy en la sesión que está teniendo en el Congreso de los Diputados, donde hemos visto a un gobierno y a un presidente que tienen que dedicar todo su tiempo en intentar tapar los escándalos de corrupción de un gobierno y de un Partido Socialista cada vez más acorralado, agotado y agonizante. Nosotros, mientras tanto, seguiremos a lo nuestro, seguiremos reivindicando que no puede existir ciudadanos dependientes de primera y de segunda en función del código postal, que lo que queremos es una financiación justa, sin privilegios y sin excepciones. Porque mientras el Partido Socialista en el Gobierno de España anuncia derechos que luego nunca puede cumplir porque no pone los recursos necesarios para ellos, el Partido Popular de Aragón convierte esos derechos en realidades. Porque hoy, en nuestra comunidad autónoma, hay más personas atendidas en el sistema de la dependencia que nunca. Las listas de espera han alcanzado mínimos históricos y se resuelven más expedientes que nunca y de manera mucho más rápida que nunca. Porque para el Partido Popular las políticas sociales no son meros eslóganes, son un compromiso real con las personas que más lo necesitan. Sabemos que queda todavía mucho por hacer y estamos trabajando en ello, porque queremos que Aragón sea una comunidad referente en España en lo que se refiere a la gestión tanto de la dependencia y de la discapacidad. Gracias a un gobierno del Partido Popular que trabaja cada día desde la responsabilidad y desde el rigor frente al caos y la propaganda de la izquierda, estamos cada vez más cerca de lograrlo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Pues muchas gracias.